Bueno, Jano García, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Federico. Bueno, tengo aquí este libro, La Gran Manipulación, gran portada, ¿eh? Hay que decir que de La Esfera, que tienen portadistas muy buenos. Pero en La Gran Manipulación ha habido una cosa que a mí me ha interesado especialmente, porque yo la trabajé para la vuelta del comunismo, pues una parte, la manipulación de toda la desinformación del virus. Pero claro, hay otro ámbito en el que tú te mueves como pez en el agua, que es no solo el de las redes, sino de Internet, de Twitter y tal, y luego algo que yo no sé cómo se hace, porque yo no tengo ningún tipo de red social, y las que hay varias por ahí, a mi cuenta, son falsas. O sea, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo nada, no he tenido nada nunca. Y eso lo que me priva es de hacer algo que haces ahí y que realmente es lo que más envidia me dio de La Gran Manipulación, que es haberte bajado la información que han borrado. Que han borrado, por ejemplo, los 3 meses que borró García Ferreras, 3 capas de calzoncillos, que lo hizo también cuando el 11M borraron ese año de la SER. Pero ¿cómo se puede borrar? Pues se borra. Y luego hay otra cosa que te quiero preguntar y ya entramos en materia. Después de lo que hemos conocido en este año sobre la actividad de las Big Tech, es decir, la actividad censora, abiertamente censora, tanto de Twitter como de Facebook, como de la propia de Google, en fin, máquinas de censurar, podemos decir que se va a desarrollar, o se está desarrollando ya, una operación para tratar de frenar todas las voces libres, que como pasó al principio ya en Internet. Al principio en Internet tú colgabas lo que sea, cualquiera comentaba, pero no había trolls, no había aparatos de desinformación. Ahora es imposible. Yo publico un artículo el domingo, no dejo comentarios, porque para que me lo comente Russia Today, pues no le doy ese gusto. Bueno, pero eso al principio no existía. En YouTube, por ejemplo, que es donde tú actúas mucho, etcétera, vamos camino de eso, es decir, no van a dejar que toda esta cosa un poco anárquica, liberal, de derechas, que va en contra de lo políticamente correcto, que es archiprogre y tal, en todo el mundo, no solo en España, lo puedan frenar. ¿O se puede frenar? Yo creo que vamos a un modelo que es, vemos que, bueno, mucha gente cuando habla de redes sociales hay que tener en cuenta que esto lo controlan muy poquitas empresas. Cuando hablamos de Facebook no es solamente Facebook, es Instagram y es WhatsApp. Cuando hablamos de Twitter, luego está Google con YouTube, ¿no? Entonces, es cierto que en los últimos años, y yo que llevo en redes sociales alrededor de 3-4 años, sí que he notado como cada vez ciertos mensajes son censurados. Y ahora ya ha habido un componente que a mí me parece que es terrible, que son los verificadores. Claro, ante esto, al principio era información que era evidentemente falsa, la que se verificaba, pero ahora ya nos encontramos ante lo parcialmente falso, ¿no? O incluso, con el caso de este libro que también redacto, en el libro, ha habido casos que una información que se dio hace un año se consideraba falsa, como por ejemplo que el virus no era de origen natural, y te decían, no, esto es falso, y te censuraban simplemente, no solo afirmando, simplemente cuestionando, oiga, ¿esto de dónde viene? O poniendo información que iba en esa línea. Y ahora vemos cómo eso ya no es falso, ¿no? Entonces, estamos en esta dinámica en el que la verdad la establecen unas empresas muy pequeñitas, en el caso de España es Neutral, que está dirigida por Ana Pastor, que es la mujer de García Ferreras, y que son los que te determinan qué es verdad y qué es mentira. Entonces vamos un poco en una línea de un mensaje único del que nadie se puede salir de eso, para que así la población, ya sea a través de la televisión y las redes sociales, que ha tenido un gran impacto, sobre todo en gente joven, solamente puedan recibir un mensaje y no haya ningún tipo de debate. Tenemos, me parece que Alvise Pérez lo que está en los tribunales precisamente en litigio con, yo siempre he dicho Neutrola, porque es la trola sistemática que es la verdad comunista del momento, porque si mañana le interesa a los comunistas o a los socialistas otra verdad, lo cambiará y lo censurará en dirección contraria, le da exactamente lo mismo. Pero claro, el mecanismo censor en algo que es instantáneo por su propia naturaleza, como las redes, es letal, pero ya está en los tribunales y a mí eso me parece muy bien porque al menos la gente se entera de que hay un conflicto. Sí, yo muchas veces también lo intentas denunciar, pero aún así el poder que ellos tienen, yo siempre digo que esto es como ellos lanzan una bomba nuclear y nosotros respondemos con una piedra, ¿no? Porque claro, el poder que tiene esta gente es mucho mayor que el que podamos tener personas que estamos simplemente nosotros con nuestras cuentas dando la batalla cultural, pero es cierto que este mecanismo también lo hemos visto por ejemplo con la OMS, cuando había cierta información, que la OMS con las mascarillas, cuando decían no pasa nada, puedes utilizar mascarilla para hacer deporte, no hay ningún problema, ni supone ningún riesgo.
Pasaron los meses y dijeron, no, pues sí que supone un riesgo. Entonces, claro, estamos en una dinámica en la que la verdad, ¿quién la determina? ¿No? ¿Qué es la verdad? Y ahora también vemos un poco en la línea de esta ley que pretende aprobar de seguridad nacional, Sí. que bajo el paraguas de la seguridad nacional o para que la población no sea desinformada, es que cabe todo. Bueno, y sobre Entonces, todo cabe todo lo que quiere Iván. bueno, efectivamente. Porque Entonces, es muy la peligroso. primera vez, no hay precedentes en la historia de España en que hay una ley, porque atribución de poderes a un general en una guerra, a un dictador y tal, todavía, aunque siempre se distinguía el ámbito militar y el civil. Ahora con Sánchez ya no se distingue. Pero que el válido aparezca también en la ley, esto es nuevo, esto no ha sucedido jamás. Y además tiene un papel nada menos que comunicar, que la comunicación del gobierno interviniendo todos los medios. O sea, puede coger tu cuenta en YouTube y a partir de ahora, Jano, te pondrán además un muñeco que dirá, qué bueno es Sánchez, qué bueno es Sánchez. No, a mí O sea, me eliminaron, por ejemplo, mi cuenta de Facebook hace 1 año y medio y todavía sigo sin saber el motivo. Tuve que crearme otra, de momento está viva, pero nunca me dijeron por qué, porque es cierto que hay algunas personas que sí que lanzan noticias falsas, ¿no? Pero en mi caso, y en estas nuevas modalidades de la transparencia, ¿no? Esta palabra que tanto escuchamos, yo tenía la transparencia de noticias falsas publicadas 0. Es que yo no me dedico además a compartir noticias, yo básicamente escribo artículos de opinión, de historia, de economía. Entonces, claro, me la eliminaron, sigo sin saber por qué, ¿no? Entonces, en mi caso, que es una herramienta necesaria para mi trabajo, pues desapareció de la noche a la mañana sin ninguna explicación y estamos en eso. la última cuestión, y os dejo también preguntar. Pasado un año, esto es el libro, es del 20, estamos ya en julio del 21, y hay 3 elementos nuevos. Alguno que lo apuntas desde el principio, que es la ruina económica que nos iba a producir el encierro, el arresto domiciliario de todo el mundo, y que eso se vio enseguida, y de ahí la guerra contra la Comunidad de Madrid, que se rebelaba contra esto. Tú ahí ves una operación deliberada de destrucción de una clase media, que es la columna vertebral de la sociedad española, para imponer un dominio del Estado, es decir, del gobierno, partido, Estado, etcétera, sobre la sociedad. Y hay otro asunto que es la propia actividad china. O sea, ahora ya sabemos inequívocamente que no solamente esto es un producto de un laboratorio militar que estaba experimentando con el virus, con vacunas contra el virus y creando virus más agresivos para crear vacunas más agresivas, que era lo más peligroso, sino que además se hacía con fondos norteamericanos y que los fondos norteamericanos eran los que han servido de coartada cuando estaban a sueldo de los chinos. Lo mismo que Tedros, el de la OMS, que es un lacayo. Y aquí lo cuento, si es un tipo denunciado 2 veces por crímenes como contra la humanidad, cuando era ministro de Sanidad de Etiopía, de Mengistu Haile Mariam, es un comunista asesino con 2 millones de muertos en su haber. Ya lo podían denunciar los etíopes, que llegaba Xi Jinping y lo protegía. Y claro, lo han aprovechado. Pero esta idea de que desde una potencia como China, que no tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún freno, ni moral, porque son comunistas, ni material, porque Occidente se ha rendido, que es una cosa espectacular. O sea, lo que está pasando con China ni siquiera con Putin pasa. Aunque con Putin ya tenemos aquí a Macron y a Merkel de rodillas ante Putin, diciendo, esto de Hungría es intolerable. Pero Putin, que ahorca a los homosexuales, no digamos Irán, no, hay que respetar a Putin, bueno, total. La capacidad que tiene un Estado moderno para crear virus o para crear cualquier tipo de situación que perjudique al conjunto del mundo, yo creo que no habíamos tenido una experiencia como la del virus. ¿Eso se puede reproducir o crees que, al menos en los países occidentales, que han sido los más perjudicados, se ha aprendido la lección? No, yo creo que Occidente no aprende la lección y prueba de ello es que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia había necesidad de mascarillas. Y ni siquiera éramos capaces de fabricar mascarillas de las más básicas, las quirúrgicas, dependíamos de China, porque es verdad que esto ya daría para otro tema. Este proceso de globalización, que yo soy partidario de ello, ha provocado que seamos muy dependientes de China en muchísimos aspectos. Podemos hablar también de los antibióticos y de multitud de productos. Entonces la realidad es que China, yo no creo que lo haya hecho deliberadamente, o no tengo, por ejemplo, la información para afirmar esto, pero sí que se ha beneficiado, evidentemente, en estas nuevas
guerras geopolíticas modernas, que ya no son esas guerras en las que mandabas millones de soldados a primera línea, no. El mundo ha cambiado y evidentemente la forma también de la geopolítica internacional se ve reflejado con China cómo está actuando, qué es lo que está haciendo en África, comentabas el caso de Tedros, pero el control que está teniendo China sobre África es muy importante y esto es muy desconocido para la gran mayoría. Entonces yo no creo que Occidente haya aprendido la lección. Salió Macron diciendo al principio, ¿no?, cuando estaba todo muy caliente, pues ahora vamos a volver a traer nuestras fábricas a Francia. No ha traído absolutamente nada, ni lo va a hacer. Lo hemos visto también con las vacunas, ¿no? La Unión Europea, especialmente, no Estados Unidos, y el Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea, nosotros no hemos hecho nada por tener una vacuna. Hemos esperado a que la desarrolle Estados Unidos y a que la desarrolle el Reino Unido, y luego hemos solicitado que nos la manden. Entonces yo creo que la Unión Europea estamos como, yo siempre la defino como un viejo jubilado que ya apenas tiene ganas por luchar, mientras que al este, que es el caso de China, son esos adolescentes con unas ganas de comerse el mundo terribles, que a eso si le sumamos que tienen 1.400 millones de habitantes a su servicio, pues hombre, es que es algo que nosotros no somos capaces, yo creo, de comprender el poder que tiene China, ¿no? Algunos hacen la comparación con la URSS, pero no tiene nada que ver. Luego también han sido más inteligentes a la hora de abrir, ¿no?, un poco el comercio para aprovecharse del libre mercado, etcétera, etcétera, cosa que no hizo la URSS, ¿no? Bueno, hay una cuestión además añadida que es particularmente grave en la ceguera occidental, que es el soborno. Es decir, estamos viendo como, por ejemplo, Iberoamérica, tú has hecho los 2 tomos del siglo del socialismo criminal. Sí. Claro, es que prácticamente en año y medio han caído en manos del comunismo o están a punto de caer. México, por AMLO, que eso es, pero es el narcocomunismo. Sí. Venezuela es el narcocomunismo. Cuba es el narcocomunismo. Argentina es el narcoperonismo, pero es lo mismo. Chile ahora se convierte en mapuche. Chile, el país más solvente. Perú, acaban de robarle las elecciones a Keiko Fujimori y se las ha robado, es plata o plomo, porque huyó el de la Junta Electoral, que se llama Arce, debe ser sirope. O sea, se puso muy digno, es intolerable lo que estoy viendo, y se largó, que eso lo hemos visto en Narcos, plata o plomo. Y dice, mira, casi plata, ¿no? Pues entonces, pero me voy muy dignamente porque no quiero caer. Por supuesto, los otros han llegado a decir que da lo mismo que cambie la grafía de la firma. Pero ¿cómo va a dar lo mismo tener una firma y otra? Y entonces la falsedad documental es una ley que está en todas partes. Pues allí no. Allí con falsedad documental hacen presidente al comunista, que es Sendero Luminoso. O sea, para que vuelva Sendero Luminoso al poder en Perú, para que vuelva la extrema izquierda comunista al poder en Chile, para que vuelva el peronismo montonero en Argentina. Bueno, y en Colombia están ahora, ahí, está ahora, empieza mira, a resistir. Biden lo ha aceptado, ha dicho que el gobierno de Perú Nuevo de Castillo es legítimo, ¿no? Lo aceptó antes de que lo proclamara. Y la Unión Europea, ese es el poder del narco, porque no se sabe bien quién lo dijo. Dice, la Unión Europea reconoce, pero tú lo ibas a buscar la documentación. ¿Quién lo ha dicho? No sabías quién lo había dicho, pero que estaba pagado, seguro. Ya todos lo dijimos, dijo, la Unión Europea ha decidido, ya está. Sí, bueno, pero yo me preocupé de decir, ¿quién ha sido el Tontes que lo ha dicho? Imposible saberlo. ¿Quién del Departamento de Estado lo ha dicho? No se sabía. Ahora, ten por seguro que $1 millón habrá entrado en una cuenta en el acto y 10 después. Claro, la capacidad corruptora, la cantidad de dinero que tiene ahora el comunismo, que no ha tenido nunca, porque esa es una mutación con respecto al comunismo ahora chino y del grupo del narco habanero. Eso no ha tenido Lenin, que yo lo estudié en Memoria del Comunismo, tenía que vendió toda Rusia, robó las iglesias, vendió el oro, los iconos, los materiales, vendía todo para pagar la Comintern, pero claro, no tenía la cocaína. Pero tenía el capitalista de ahora. Bueno, el mayor expolio de la historia, vamos. Pero se lo gastó rápidamente y además lo estafaron, porque era un imbécil. Pero claro, Mao llegó a traficar con opio para defender la guerrilla, pero en tiempos de Yenan. Sí. Pero la gran red del narco. O sea, que aquí llega la número 2 del cártel de los Soles, que es Delcy Rodríguez, identificada y tal. Deje 40 maletas en Barajas. No pasa nada. Lo reciba José Luis Ábalos. Y luego resulta que la noticia sea que otro José Luis Moreno dice que una empleada suya había blanqueado medio kilo de cocaína, 40 maletas de Delcy Rodríguez. Bueno, pues
no pasa nada. Pero no pasa nada porque yo creo que el poder de la información, perdona que te interrumpa, Marona, el poder de la información es el que, o sea, realmente ¿dónde está el poder? ¿No? Si nos preguntamos, ¿quién tiene el poder? El poder lo tienen los medios de comunicación. Entonces, estos casos que si fuese un gobierno del Partido Popular, no digo que hubiese costado la dimisión del ministro, sino la caída del gobierno, aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, también vemos un poco lo que ha ocurrido en Chile. Hablabas de Chile y es un país en el que yo viví, si a mí me cuentas hace 7 años, cuando yo vivía allí, que iba a acabar así. Sí que es verdad que estaba Camila Vallejo, que era pues esta línea de pro Allende, ¿no? Esa cosa nostálgica del comunismo, que tenían un 10% de voto, 15%, pero jamás uno podría imaginar que iba a tomar el país, que es lo que han hecho, ¿no? ¿Y cómo lo han conseguido? Pues a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Yo creo que esto va a servir para que los estados han dado cuenta hasta qué punto pueden controlar a la población simplemente enviando el mensaje que sea interesado en un momento determinado. Entonces, esto es un modelo de hipervigilancia brutal que con la tecnología es un poco lo que hace China. Nosotros lo hacemos de forma más disimulada, los chinos no tienen necesidad de cortarse, ¿no? Pero es en lo que estamos y a lo que vamos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que esta pandemia haya acelerado todo ese proceso y sobre todo muchos gobiernos se hayan dado cuenta del poder total y absoluto que tienen de tomar medidas que son despóticas, pero que la gente incluso las aplaude. Dice, gracias, señor gobernante, por encerrarme en mi casa y no permitirme hacer vida. Y dice, pero bueno, esto es el cuarto poder, ¿no? Utilizando la definición clásica, ¿no? Y realmente al final ellos han sido muy listos. Ya el comunismo asaltó las facultades de ciencias de la información en los años 70, 80 y colocaron profesores y tal, y han conseguido ir influyendo en la gente, ¿no? Entonces, al final ahora la diferencia quizás es que es global, ¿no? Es decir, que efectivamente muy poquitas empresas, lo que tú definías al principio, pues coges Twitter, ¿no? Facebook, Twitter, Google y son 4 o 5. Ya está. Y los medios de comunicación estamos ahí sometidos. Se cargaron a Trump, por ejemplo. Claro, bueno, lo quitaban de todos Una de sitios. las razones por las que no se denuncia que han robado las elecciones en Perú es que el mismo mecanismo de Trump. Lo que pasa Es que yo lo he leído hasta en nuestro periódico. No Dice, y además siempre la misma fórmula es, sin ninguna prueba. Dice, bueno, eso se decía Trump, ¿cómo no va a haber ninguna prueba en 5 estados que reclaman alguna? Habrá. No, sin ninguna prueba, eso es típico comunista. Lo mismo en Perú. Sin ninguna prueba, dice Fujimori, pero ¿cómo que sin ninguna prueba? Se han presentado 28.000 actas falsas. Pues sin ninguna prueba. ¿A qué se va a dedicar Imagínate Pablo Iglesias ahora? A eso. A la comunicación. Claro. Es decir, me decía el otro día de un responsable de un gran grupo, me decía, mira, va a ganar alrededor al año de 1 millón de euros, Sí. ya lo tienen tasado, unos 200.000 euros dando conferencias y el resto en programas que aquí no los colocarán en España, tanto le da, lo colocará en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, donde pues la Kirchner de turno dice, publiques en la televisión y le den 100.000 euros, ya está, se queda tan ancho. Y O no te medio cuento millón. AMLO. Claro, con lo cual van a el amigo Roures, digo amigo irónicamente, se va a forrar porque sí que es verdad que les gusta mucho el dinero. Sí que hay una cosa que caracteriza... Siempre. Sí, eso es común, sí. Lo primero que hacen los comunistas en Rusia cuando toman el poder es quedarse con todas las dachas de la nobleza de San Petersburgo. Y lo segundo es quedarse con las mejores dachas de Moscú. Sí, sí. O sea, pero es que fue infalible. Nada fue para el pueblo, porque dijeras, no, es que lo convirtieron en museo. No, en residencias para ellos. Siempre ellos. Contextualicemos la ley de A seguridad ver, nacional Fernando, nuestra. una pregunta para Jano, porque Sí. están llegando muchas preguntas de oyentes. Pues primero lo que te quería dar es la enhorabuena, porque ese libro no es que sea bueno, es que era imprescindible hacer esa recopilación y llevarla a término en el momento que la llevas a término. Pero yo creo que oyéndote parece que necesita una actualización. Yo creo que tienes que ir metiéndole mano para hacer una segunda fase. Tú no lo sabes, pero Claro. debajo, dentro de cada empleado del mundo hay una pequeña Imelda que está, que actúa. Tú ves que de pronto tú lo ves con la barba y dices, pues si no habla y está sonando, tienes que actualizar el libro, una segunda edición Pero y tal. fíjate Es la pequeña que Imelda que tiene en el alma. a una actualización de ese, que además me gustaría que de todo lo que es la gran manipulación que tú dibujas ahí, nos explicaras a tu criterio cuál fue el momento culmen o el momento más caliente de ese momento de la gran manipulación del COVID. Y si en ese segundo tomo que yo te reclamo ya, no tendrías que entrar también en el tema de la gran manipulación de la violencia en España por parte de la ultraizquierda. No sé hasta qué punto tendría un vínculo un tema con otro, pero lo que estamos viendo en los últimos años también con el tema de la manipulación de la ultraizquierda, que lo que viene, a mi modo de entender, es abrir el camino para intentar justificar ilegalizaciones de partidos políticos, no merece también un estudio
como el que has llevado a cabo. Y enhorabuena Sí. de nuevo. Muchísimas gracias, Fernando. Pues realmente es que estamos en la época en la que los hechos no importan. Ahora lo hemos visto con el pobre chico este que han asesinado. Ya todo el mundo, pero incluso hasta gente de derechas o que consideramos de derechas, ha dado por hecho que ha sido un crimen homófobo. No hay ninguna prueba, ningún No, hecho al que revés, las pruebas son dice todo lo contrario. Hasta hoy Pero el da país igual. dice lo contrario. Sí. Hasta el país lo dice. Pero- hoy ya pero ya da lo igual. dice, pero Sí, es sí. igual, ya han hecho Ya 4 está, días de... ya está, la campaña ya está hecha y en el imaginario La Comunidad de colectivo Madrid, queda eso, y además coincide con la celebración del orgullo, qué terrible, fíjate lo que vimos en España, y ya de paso pues decimos que esto es culpa de Vox, ¿no? Pues, Sí. Ayuso, tal, y de, oiga, La Coruña, Ayuso, sí, Ayuso personalmente, en fin, una cosa demencial. Pero en esta época de la posverdad, en la que los hechos no importan, obviamente, en este libro yo lo relato que sirve para el caso del COVID, que me preguntabas cuál es para mí cuando empecé a decir, oiga, esto ya me parece demencial. Y es cuando otros países, porque es verdad que de China no nos podemos fiar. Lo que pasa en China, pues nos cuentan lo que les da la gana, No, ¿no? tú sabes, te puedes fiar, sabes que es falso. Bueno, La ventaja es que con Rusia engañaban bastante. Con China puedes tener la seguridad de que todo mentira. es falso. Porque como no sea todo falso, los echan. O sea, ahí son implacables. pero que cuando ya esto empezaba a llegar a otros países, como el caso de Singapur, Corea del Sur, etcétera, etcétera, pues hombre, uno empezaba a ver que la información de esos países, de los que sí que te puedes fiar, no coincidía en nada con lo que está pasando en los medios de comunicación. Y tú me hablabas de un segundo tomo. ¿Qué es lo que yo escribiría en un segundo tomo? Estamos viviendo el proceso inverso. Es decir, antes vivimos en la de, esto es una gripe y un poco de paracetamol en casa y se va a terminar el asunto. Gente que el 14 de marzo decía esto, el 15 estaba denunciando a su vecino porque había paseado al perro 5 veces. Y dices, pero oiga, ¿cómo puede ser que usted cambie de un estado al otro tan extremo, no? Pues ahora lo que estamos viendo es cómo con los nuevos datos, etcétera, etcétera, los medios de comunicación, no sé si para intentar pues, justificar su mala praxis que hicieron muchísimos medios de comunicación al principio de la pandemia, ahora están enviando unos mensajes de apocalipsis que no se corresponden con los datos y con la realidad y con los hechos. Y si tú preguntas a los ciudadanos españoles, oiga, ¿usted sabría decirme cuál es el porcentaje de camas ocupadas del COVID actualmente? ¿O cuál es el porcentaje de camas UCI que están ocupadas actualmente? Yo siendo optimista creo que el 1%, siendo muy optimista, podría... Muy optimista. Sí, es que soy muy optimista, Federico. Yo creo que el 1% podría responder, decir, pues mira, este es el porcentaje. Entonces, da igual, no pasa nada, todos son mensajes que van a los sentimientos y el miedo, desde luego, es un mecanismo muy útil, sobre todo para que luego te digan, no, tranquilo, que viene papá Estado, que yo le voy a proteger de todos estos problemas que Y estamos encima viendo. resulta que papá Estado se llama Pedro Sánchez. Sí, es terrible. Eso Que te dice no- cuándo tienes que ser feliz. Menudo padrastro. Sí, claro. Y es cuando me tienes que parece sonreír El también. salto social con ese mensaje me pareció demoledor. El otro Dice, no, día, a partir de no ahora sé- os quitéis las mascarillas y todos felices. Pero, ¿esto qué es? Seré feliz cuando me dé la santa gana, no cuando me lo digas tú. No, no, La revolución de las sonrisas. Yo no sé, el otro día contaba Maite Rico que hay un viceministerio que es el de la felicidad social en Venezuela. Claro, ¿dónde si no? 5 millones de personas han huido a pie, prostituyéndose, muriéndose. 5 millones. Y hay un ministerio de la felicidad social. Y ojito con decir que no eres feliz, ¿eh? No, y no se Sí, va la más verdad, gente por el María. tema del arraigo. Ayer hablaba con un amigo que es venezolano y que su madre, que tiene 80 y pico años, no se viene a España, pobrecita, porque claro, Por la es edad. que ella, es que cómo ¿Y dónde? va a ¿Qué hace irse, aquí? ¿sabes? Y además con todo un tema del sistema corrupto, y es que, claro, no puedes vender lo que tienes, te lo quitan. No, claro. Si te vas, te lo quitan. Tú imagínate, tienes un piso, lo No, y dejas además te allí, lo ocupan. te lo quitan, te lo ocupan, y si lo vendes, te lo pagan en esos bolívares que no valen una porquería, con perdón, ¿no? Bueno, ¿Sabes? es fantástico, tienen 4.000 millones de inflación. Sí, sí. Dice, vamos a ver, ¿cómo? El 100%, no, 1.000 millones de inflación. Y dice, bueno, es más de la que consiguió Lenin para quitar el dinero, que simplemente le dio la máquina de hacer billetes, que es lo que dice el tonto economista del ministro tonto de consumo, el Garzón, Bueno, El hermano Eduardo Garzón. que dice que con lo sencillo que es hacer dinero. Pues ¿cómo va a ser Bueno, sencillo? Garzón, pobre, es que de verdad que... Pero oye, ¿qué castigo tenemos? Y encima no uno, dos. Dos, sí, que sí. encima son iguales. Sí, sí, exacto. Bueno, Nuguel Anzulejano tiene pelo, pero en cambio he visto yo a Pablo Iglesias ya. Amigo mío, ganará mucho dinero, Clareándola. pero Entre pero los dientes aquellas y las el pelo. oscuras golondrinas que esas no volverán. Parece ¿no? que haya pasado la noche en un contenedor, ¿eh? Porque ¿verdad? la imagen Sí, que da, ¿verdad? Sí, no sí, sé, yo y sé lo para la haya- televisión como... Decía Sí. un amigo mío de Fernando Simón, dice, parece que duerme bueno, en un coche al sí, lado sí. del ministerio. No, eso yo siempre he dicho que Duerme en la parecía que él se había levantado a dormir en el sofá. Sí, sí. Claro, de la resaca.
García. Bueno, Más, Jano García tiene buen pelo, pero muchos de los que antes han pasado por esa silla en la que él está sentado ahora mismo lo tenían también y de repente un día desapareció, Federico, así que hay que recomendar refiere a novelas. ti. No. Marguenda está haciendo gestos raros, ya siempre. Claro, Cada vez tiene un que pelazo, cada hombre. vez que te oye hace gestos. Sí, claro. ¿Qué le he hecho yo a Rosana hoy? Hola. Espero que lo tengas controlado ahí, Federico, que Sí, yo no le estoy viendo en este no, momento. además sí. tengo aquí a La Rioja en pleno. Ay, o sea, sí. no hay problema. Bueno, hoy vamos a saludar a la farmacia Clavel, en la calle Clavel número 17, en la línea de la Concepción, en Cádiz, porque allí tienen todos los productos de Nuguel Ansule, Federico. Bueno, pues muy bien. ¿Por dónde van los oyentes, Silvia? Pues Federico, Jano García sabe bien cómo, valiéndose de los medios afines y las redes sociales, el gobierno logró manipular a millones de españoles antes, durante y también después de la pandemia, ocultando en infinidad de ocasiones información a los ciudadanos que podrían haber evitado miles de muertos. Bueno, pues tras la pausa le trasladamos a nuestro invitado algunas de las muchas preguntas que nos han llegado para él. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Silvia, vamos con esas preguntas para Jano García. Sí, porque efectivamente hemos recibido muchísimas preguntas para Jano, algunas sobre lo que ha visto él en primera persona mientras se documentaba para la redacción de ese libro y otras también sobre el tratamiento que los medios hemos dado a la pandemia durante todos estos meses. Escuchamos a los oyentes. Buenos días, don Jano. Soy seguidora suya. He estado viendo todos los análisis que ha ido haciendo durante este año y pico que llevamos de pandemia y tengo la primera vacuna puesta de Pfizer. Quería conocer su opinión precisamente sobre las vacunas. Me gustaría saber si Jano García ha sido amenazado alguna vez por fuentes cercanas a este gobierno infame. Buenos días. Pregúntale a Jano qué es lo que se tiene que hacer para parar esta aceleración del proceso de cambio de régimen de Pedro Sánchez. Si él ha podido comprobar si hubo mala praxis en los hospitales en general. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Barcelona y, por ejemplo, aquí en Badalona, el hospital de Can Ruti, se detectaron los primeros casos y no se cerraron las consultas a los pacientes en general durante un par de semanas y creo que eso pudo haber salvado muchas vidas. ¿Es posible, señor Jano, que volvamos al confinamiento? Porque la gente está confundida por los diferentes informes de los medios que manipulan la información a favor del gobierno. Me gustaría también que este hombre o esta persona guarde todos esos temas que tiene en las redes sociales para futuros juicios contra este gobierno infecto que tenemos en este país. Hay que llevarlo a Estrasburgo esto, porque aquí en España los jueces que tenemos una pandilla de cobardes, y luego la fiscal general del Estado, ni qué decir de ella. ¿Sería factible que todos los mensajes de Neutrola que ha dado por falsas informaciones que luego se han considerado que son verdaderas se pudieran también registrar y publicarlas en un momento determinado? Bueno, esta última parte, Jano, es interesante porque en el libro aparece la primera gran desinformación, que es la de Lorenzo Milá, y luego la de García Ferreras, que es abiertamente mentira de cabo a rabo. Y hay una cuestión en la que yo insisto siempre. Antes de terminar enero hubo 3 preguntas parlamentarias de los 3 grupos de oposición por 3 médicos. Bueno, el caso de Martín, de Ciudadanos, es hija, no es médico ella, pero es de familia de médicos, de esos que están al tanto. Bueno, y las preguntas eran, ¿qué va a hacer el gobierno con el virus chino? Y dijeron, ¿qué es eso de virus chino? Ya estamos señalando. Estigmatizando a la comunidad es que chino, china. no sabíamos todo lo chino que era, pero ya lo suficiente sabíamos. Sí. Pero hay más preguntas. A ver, Jano. Bueno, sobre la última que pregunta sobre Neutral, no está borrado. O sea, Neutral uno puede buscar lo que hace unos meses se consideraba falso y ahora ya no es falso. Eso todavía está ahí. Pero hay que tener en cuenta que Neutral ha sido escogida por Facebook en este matrimonio que hay entre poder político y redes sociales. Y también la agencia EFE ha entrado en esto de los verificadores, que es una agencia gubernamental. O sea, tenemos una agencia gubernamental verificando la información. Es que es una cosa que, en fin, es propio de Orwell. Respecto a Estrasburgo, comentábamos aquí que no es muy buena idea nunca ir a Estrasburgo. Yo caso de soy España. el último que ha ganado una querella en Estrasburgo, pero venía de 10 años atrás y era contra Gallardón y sus secuaces. Pero probablemente ahora sería más complicado. Bueno, y además me llevaba a Cristina Peña, que eso es un panzer como abogada, y costó 10 años. 10 años aguantando en Estrasburgo hasta que al final me dio la razón. Bueno, no es que me dio la razón, es que un poco más y mete en la cárcel a Gallardón. Pero en fin, 10 años costó.
Me preguntan también sobre un posible confinamiento. Y yo creo que aquí nos ha explicado bien desde el principio, y seguimos un poco en esto, que el gran problema de este virus es la saturación de los hospitales. No es su mortalidad ni su letalidad, es la saturación de hospitales. Cualquier medida que vaya a restringir las libertades sin que haya un riesgo inminente de que se saturen los hospitales es una medida liberticida que no tiene ninguna justificación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gracias a ese proceso de vacunación, que teniendo la gente más vulnerable, todos estos casos que estamos teniendo ahora no se están viendo reflejados en la saturación de hospitales. De hecho, por ejemplo, España lleva las pasadas 24 horas, no sumó ningún caso nuevo en la UCI. Se mantuvo estable. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos datos, evidentemente ir a un nuevo confinamiento me parece demencial. El otro día salía Castilla y León diciendo, no, otra vez toque de queda. Y dice, pero vamos a ver, oiga, o sea, toque de queda, ¿por qué? Es una manía de mañoco que quieren cerrar a la gente. Sí, pero es que yo creo que muchos le han cogido el gusto a esto, a decir, yo, mira, es que esto es como un videojuego, ya manda sobre millones de personas, y por ejemplo en Extremadura llevan 14 días sin ningún fallecido. ¿Cómo va usted a los extremeños? Toque de queda, le cierro el ocio nocturno. Hombre, pues no, dependerá de cada comunidad, y tienen medidas suficientes, y el caso de la Comunidad de Madrid es un ejemplo muy claro, para poder luchar contra esta nueva ola, que es la cuarta, no la quinta, porque también los medios dicen, quinta ola, ¿y dónde está la cuarta? Sí. O sea, es que es una cosa que al final los datos ya da igual. Sí, pero la gente se ha olvidado de la tercera, de la segunda. Sí, lo que decimos es que cada noticia atropella a la anterior, y a la anterior, y a la anterior, claro. Y haya tantas noticias que al final no hay ninguna. Efectivamente, o sea, yo creo que el exceso de información hace que estemos tan desinformados y que los debates o los problemas duren 24 horas, ¿no? Y enseguida saltamos una cosa nueva. Pero vamos, me parecería demencial volver a un nuevo confinamiento sin, ya no solo confinamiento, cualquier restricción que se haga con los datos que tenemos actualmente. Es cierto que está subiendo la incidencia, sobre todo en la gente joven, pero bueno, la gente joven, por suerte, no requiere hospitalización y suele pasar la enfermedad de forma moderada o leve en su casa. Y la población vulnerable, que ya está vacunada, falta ahora esta semana con la segunda dosis de AstraZeneca, sobre todo en el intervalo de 60 a 69 años. Que además se ha producido un fenómeno curioso. Se empeñaron en la Pfizer. Hicieron la chapuza esa de que la segunda parte tenía que ser de otra marca, bueno, que es para cerrar a Carlos III y meterlos a todos en la cárcel, porque un estudio con 600 voluntarios, que eran 300 en realidad, sobre los 30 millones de vacunados. Y dice, pero ¿usted qué me está diciendo? Que si cuentas Estados Unidos eran 70 millones. Y dice, pero usted... Y era la que el ministro de Sanidad, antes ella, ahora la dañina Darias, no eran capaces de comprar vacunas. Entonces inventaron esto porque no llegaban. Hicieron la táctica de la mascarilla, Federico. Pero llegan a lo loco. Perdona, que llegan a lo loco porque ayer, por ejemplo, en Madrid, que es la que tiene más capacidad de acción, lo ha demostrado con el IFEMA, con Zendal, con la velocidad, se pueden vacunar a las 24 horas. Y a las 10 de la noche. Resulta que ahora... ha llegado muchas segundas dosis de AstraZeneca y no segundas dosis de Pfizer, que es con lo que empezaron a vacunar hace un mes. Resultado, para irse de vacaciones la gente le falta la segunda dosis y no la del laboratorio. Y entonces, en lugar de coger el laboratorio y decir lo que aquí nos contó Zapatero un día, que es más, Escudero es más elegante y es más, pero Zapatero es más terrenal. ¿Cómo ha hecho Israel la vacunación? Dice, es muy sencillo. La vacuna es muy barata. Vale, de hecho la AstraZeneca es la más barata, es otra de las razones por la campaña contra AstraZeneca, que vale €1 o poco más. Y en cambio las demás valen 20 euros o más. Dice, pero a Israel la segunda dosis de AstraZeneca, que es muy buena, empezaron a subírsela y la pusieron 20 veces más cara. ¿Y qué hizo Israel? Tirar del presupuesto de defensa. Dijeron que esto era una cuestión de defensa nacional, de seguridad nacional, eso lo era, sí es. Y por supuesto vacunaron a todo el mundo. ¿Y qué hicieron? Pagar 20 veces el valor que habían firmado ellos. Dice, pero aquí, ¿qué es lo importante? ¿Mantener la firma, como hizo la idiota de la Unión Europea, o vacunar a la gente? Pues Israel tiene vacunada a toda la población desde hace meses. Y aquí tenemos todavía, hoy, se ha empezado a vacunar a los mayores de 30 en Madrid. Y por la velocidad que tiene Madrid, en otros sitios, a saber, pero no hay vacunas. Yo me vacuné el otro día, lo decía a las 9 y pico de la noche, perfecto, la segunda de AstraZeneca, no tuve ninguna reacción, no, pero es ninguna. Es perfecta, La enfermera me dijo, oiga, cuidado que a lo mejor tiene usted, y yo como soy... Te sientan 10 minutos, ¿verdad? Sí, exacto, te sientas allí, muy cómodo. Muy cariñosa. Sí, y la verdad es que muy bien, y funcionó, y no tuve que esperar nada, fui a la hora de aplicación. Tienes tu hora y vas con tu... Pero es verdad que ahora intentar lo que a algunos les gustaría, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú eres, yo lo digo
siempre se enfadan, ¿no? Cuando tú eres funcionario público, te importa un pepino, tú cobras a final de mes. Sí. Cuando tú eres consejero o eres presidente de comunidad o ministro, cobras a final de mes. Ya está, ¿no? Entonces puedes decir, hágase, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que como todavía se mantiene, pero estos están zumbados, no se dan cuenta que esto se va a acabar. Lo de la barra libre del Banco Central Europeo, eso se va a acabar. Yo lo vengo diciendo, porque este año lo van a medio mantener, pero poco. Claro, pero va a ser la mitad de la mitad y se lo va a llevar los que lo han apoyado. El IBEX 35 se va a llevar el dinero de la Unión Europea. Sí, pero piensa una cosa. Verde, ecosostenible, biodegradable, resiliente. Y biogilipollesco. Pero, por supuesto, ese dinero al pequeño, al mediano empresario no le va a llevar ni un euro. Piensa que saldremos de esto con una deuda pública muy por encima del 150%, porque si la anterior, yo siempre digo lo mismo, dejaos de rollos patateros, la anterior crisis costó 700.000 millones de euros, que se dice pronto, 700.000. Esta es peor, no va a costar menos. Oye, yo ya me firmo 700.000, ¿no? Por tanto, te vas a una deuda pública del 160, 170%, más la deuda privada y empresarial, es brutal, es espectacular. Y ojo con los intereses, porque ahora estamos pagando muy poquitos intereses por esa deuda pública, pero eso no va a ser así, ¿eh? Entonces, ya el sobresalto del petróleo, que también estos como son unos listos, yo siempre digo una cosa, digo, mira, aquí en este país es tan frívolo todo, que hacen los presupuestos a martillazos, ¿no? Es decir, cogen el martillo y dicen patapam, patapam, con unas previsiones de crecimiento que no daba nadie, o sea, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, o sea, absolutamente nadie, ni el Banco de España daba las previsiones de crecimiento con los presupuestos que tenemos aprobados. Ni el Ministerio de Economía daba los del Ministerio de Hacienda. Sí. No, es que es una cosa fascinante. Claro, el petróleo se les ha jorobado. Sí. Dos desgobiernos, no mejor dicho, Fernando. Porque pero bueno, ahora se les ha fastidiado lo del petróleo y dices, mira, y lo que tú decías ahora, y como Dios quiera que no pase, porque al final nos tocará pagarlo a todos, como se produzca crisis de deuda soberana, este país se va al garete. Es decir, si ya Rajoy pudo, y es verdad que lo otro lo hizo muy mal, todo el tema ideológico y tal, lo hizo un desastre. Sí, pero esto lo vadeó. Sí, lo vadeó. No hizo y ya pues no pidió rescate porque nadie le aclaraba que era el rescate. Es decir, rescataron las cajas de ahorros, que era la mitad del sistema financiero. La deuda pública, por ejemplo, que mucha gente dirá, la deuda pública, claro, son miles de millones de euros, no tenemos mucha conciencia. El 9% del gasto público del Estado es a pagar los intereses de la deuda pública. Claro. Y el 10% es lo que invertimos en educación. Cuando dicen, hay que pagar impuestos para la educación, estamos todos muy preocados con eso, pero la deuda pública, qué casualidad que nadie parece preocuparle. Deuda pública, pensiones son 10.000 millones de euros cada mes. Administraciones. 10.000 millones de euros. Bueno, vamos a ver, Jano, aquí está claro que gustas, y como está claro que gustas... Tú te incorporas el año que viene, o sea, en septiembre, la tertulia. Hombre, yo estaría encantado, Federico. Quedas adjudicado. Se puede aplaudir. Fíjate qué fácil, entre liberales, qué fácil se hace con la voluntariedad. Esto es sencillísimo, es la palabra dada, el culto a la palabra dada. Dirá como antiguamente. Es verdad, es que antiguamente es que he dado mi palabra. Claro. Si hay cosas del viejo mundo que hay que Oye, eso me lo enseñó mi padre. Si tú das tu palabra, hay que cumplirlo. Es que así es como funciona la sociedad. Bueno, la sociedad civilizada. Si no solo funcionan los notarios. Ahora te manipulan, te traicionan, te engañan, te apuñalan. Estamos en un momento muy delicado. Pues bienvenido a casa. Muchísimas gracias, Federico. Hasta septiembre. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, una pausita y vamos con las últimas. No, acaba de abrir el Corte Inglés. Elia, novedades. Pues acabamos de abrir y vamos a hablar de alarmas, seguridad en nuestro hogar para estar en buenas manos. Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Corte Inglés, 29,90 al mes, sin coste de alta ni permanencia, conexión 24 horas y una aplicación gratuita para controlar tu alarma en todo momento. Seguridad de tu hogar en buenas manos y protegido por solo 29,90 euros al mes en Sicor Alarmas. Un teléfono 900-533-942, 900-533-942 y sicoralarmas.com en nuestros centros del Corte Inglés. Pues una pausita, últimas novedades, a ver qué atrocidad se le ha ocurrido a la cazcarriosa Portacoz. Tú dices que, has visto que dice los sesos, para decir los sexos dice los sesos. Yo no sé si es una apetencia, que faltan, si los quiere hacer fritos, yo no sé muy bien nadie sabe lo que dice. Desde que los morancos la rechazaron para la campaña de verano, o Maíta se negó a compartir escenario con ella, anda por ahí Valduenda, acabará cayendo con Carmen Calvo. Pero no está claro, porque también ayer me decían que podía ser Franco ministro del Interior,
¿sabes? El actual presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Que fue delegado del gobierno durante el el PM. Y luego me Pardo. un tío que se llama Franco Pardo y es del PSOE, está muy fastidiado. Y luego me dijeron eso. Castigo divino. ¿Sabes? Y luego lo de Carmen Calvo, yo la vi el otro día y la vi muy bien, la verdad, sinceramente, ¿eh? Yo te digo, yo voy a... Yo nunca la he visto. No, No seáis mal. No seáis... Si es la reina María Luisa en la familia Carlos IV. Le he dicho que, vamos a ver, que no la vi preocupada por el cambio de gobierno, ¿no? Bien en el sentido, no, porque los tres sois malos. Hombre, a lo mejor está aliviada. Sí, porque también tiene una presión, tener que aguantar todo el día estas taradas de Podemos. Bueno, tú imagínate aguantar a la Montero y todo, y a todas estas, y claro, y luego del resto del gobierno, claro, Marlaska está absolutamente fumigado, ¿no? Es decir, yo creo, y la de exteriores es mundial, vamos, si no la cambia, yo creo que la va a cambiar seguro, ¿no? Es de las que tengo impresión, ¿no? Vamos a ver, está todo muy divertido, y a ver quién es vicepresidente, me decían lo de Iceta para sustituir a Carmen Calvo, y eso me... Yo ya pondría a Puigdemont, total, ya puestos... Que le vayan a poner es el ascenso más rápido de la historia. Bueno, tú quédate a la crónica. Ya sabes que me lo paso también, que vendría aquí todos los días gratis, ya lo sabes. Bueno, vamos a... Toma la palabra. Claro, porque él tiene posibles. Sí, claro, Planeta es mucho grupo. No por Planeta. No. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.